Nunca pensé que lo que pasó esa noche me iba a cambiar para siempre. Llevo más de 20 años manejando tráileres por todo el país. He conocido caminos peligrosos, tormentas que parecen vivas y carreteras donde el silencio pesa más que el asfalto. Pero nada se compara con lo que viví en la Ruta 47. Me llamo Ramiro Escobar, y todavía no sé si lo que vi fue real o si algo allá afuera me hizo perder la razón. Esa noche salí de Durango rumbo a Veracruz. Eran casi las 10 cuando dejé atrás la última gasolinera del pueblo de San Luis del Cobre, un lugar chiquito y olvidado, con apenas unas cuantas luces encendidas. Me esperaba un tramo largo de carretera sin señal, sin casas, sin nada. Solo monte, curvas y el ronquido constante del motor. Recuerdo que la luna estaba alta, pero el cielo estaba extraño, como si algo lo cubriera, algo pesado. Las estrellas apenas se veían, y aunque la radio funcionaba, todo lo que salía era estática. Pensé que era por la señal mala, así que la apagué y seguí adelante con las ventanas medio abiertas, dejando que el aire fresco me mantuviera despierto. Todo iba normal hasta que vi el primer reflejo. A unos 100 metros frente a mí, sobre el asfalto, algo brilló. Pensé que era una botella rota, tal vez algo de basura reflejando la luz de mis faros. Pero cuando pasé sobre ese punto, sentí un golpe seco debajo del tráiler como si hubiera pasado sobre una piedra, o algo más. Miré por el espejo pero no vi nada. El camino atrás estaba vacío. Reduje un poco la velocidad más por instinto que por otra cosa. Fue entonces cuando vi la figura. Al principio creí que era un árbol o una sombra, pero no. Estaba parada junto a la carretera, justo al borde. Una persona, inmóvil. Parecía un hombre alto, con sombrero y un abrigo largo. No movía ni un dedo. Me fijé mejor mientras pasaba, y juraría que no tenía rostro. Solo una mancha oscura donde deberían estar los ojos. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. No paré, por supuesto. Aumenté la velocidad sin mirar atrás. Dicen que uno no debe detenerse por nadie en esos tramos. Menos de noche, menos si estás solo. El problema fue que, unos minutos después, volví a verlo. Otra vez parado junto a la carretera. Mis luces lo alumbraron de frente. Era el mismo. Exactamente igual. Y lo más extraño, estaba en la misma posición, como una estatua, como si se hubiera teletransportado. Mi garganta se secó. Me incliné hacia el volante con los nudillos tensos y seguí derecho. No quería pensar en eso. Tal vez estaba cansado. Tal vez ya era hora de dormir. Pero algo en el ambiente ya no era normal. El aire dentro del tráiler se volvió más frío. Podía ver mi propio aliento salir en bocanadas. Encendí la calefacción. Nada. Revisé el tablero. Todo parecía normal, y entonces, como si el tiempo me jugara una broma, escuché el clic de la puerta del copiloto. No se abrió, solo se soltó, como si alguien desde afuera hubiera intentado abrirla. Sin éxito. Ahí fue cuando me di cuenta de que no estaba solo. No sabía si detenerme o seguir. Mi corazón latía con fuerza. Las luces de la cabina parpadearon, 1, 2 veces, y de pronto, todo volvió a la normalidad, por unos segundos. Entonces el radio, que había apagado antes, se encendió solo. Entre la estática se coló una voz suave, casi un susurro. «Frena». Así, sin más, una sola palabra, «frena». Frené, claro. No por obedecer la voz, sino por puro miedo. Me detuve a un lado del camino, tratando de calmarme. El viento afuera ya no sonaba como antes. Parecía que silbaba, como si alguien lo soplara desde algún rincón del bosque. Miré hacia el asiento del copiloto y lo juro por lo que más quiero. Había marcas en el vidrio empañado. No una mano, no una cara, sino algo que parecía un dibujo hecho con los dedos desde adentro. Un símbolo circular con líneas cruzadas, como un reloj sin números. Sentí que la sangre se me bajaba al estómago. Pensé en llamar a alguien, pero no tenía señal. Entonces lo vi por tercera vez. Esta vez no estaba fuera del camino. Estaba en medio, parado, firme, con el mismo sombrero y el mismo abrigo. Esta vez sí lo veía más claro. Pero su cara no era humana.
Intenté retroceder, pero cuando miré por los espejos laterales, vi que ya no había carretera detrás de mí. Solo un bosque espeso, oscuro y cerrado, como si nunca hubiera venido por ese camino. Ahí supe que había entrado en un lugar del que tal vez no podría salir. Me quedé congelado. El motor seguía encendido, pero el tráiler parecía no querer moverse, como si algo invisible lo sostuviera en su lugar. Me froté los ojos, respiré hondo. Tenía que estar imaginando cosas. Tenía que ser el cansancio. Pero el tipo seguía ahí, en medio de la carretera, como si me estuviera esperando. Le toqué el claxon. Nada. Ni se inmutó. Su silueta quieta parecía más una sombra sólida que una persona real. Entonces encendí las luces altas, decidido a alumbrarlo bien, a demostrarme que era solo un vagabundo o algún bromista. Pero cuando las luces lo tocaron, desapareció. Así sin humo, sin correr, sin moverse siquiera. Un parpadeo y ya no estaba. Tragué saliva y puse marcha atrás. Pero como antes no había camino detrás. Lo juro, el retrovisor mostraba árboles por todos lados, como si el bosque se hubiera tragado el asfalto. Intenté avanzar de nuevo, y esta vez el tráiler respondió. El volante se sentía más pesado, como si luchara contra algo. Seguí conduciendo, con el corazón en la garganta, con los faros iluminando una carretera que se estiraba interminable frente a mí. Durante varios minutos no vi nada. Ni señales, ni animales, ni siquiera insectos. Era como si estuviera en otro mundo, uno donde el tiempo no avanzaba, hasta que llegué a un puente. Era un puente angosto, de madera vieja, con barandales oxidados a los lados. No recordaba haber pasado por allí antes, y créeme, con los años de experiencia que tengo, eso no es normal. Aún así, no tenía otra opción. Atravesarlo era la única salida. Avancé con cuidado. El tráiler crujía al pisar las tablas del puente que se movían como si no aguantaran el peso. La madera rechinaba, y el agua abajo, si era agua, no se veía. Era un líquido espeso y oscuro, como petróleo. A la mitad del cruce el motor se apagó solo. Todo quedó en silencio. Ni el viento se oía. Solo el sonido de mi respiración agitada y un leve goteo que venía de abajo. Intenté girar la llave. Una vez. 2 veces. Nada. Cuando quise volver a intentarlo, el tablero del camión se encendió solo, pero no mostraba la velocidad ni el combustible. Mostraba la hora, 03:33 AM, y una palabra que no debía estar ahí. Regresa. Me eché para atrás en el asiento. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. El cristal del parabrisas comenzó a empañarse, igual que antes, pero esta vez no eran dibujos. Eran manos, muchas, presionando desde afuera, dejando huellas que se marcaban con fuerza, como si algo, o muchas cosas, intentaran entrar. Mi instinto fue tocar el claxon, pero al hacerlo el camión rugió y se encendió solo. Las luces parpadearon y sentí una vibración bajo mis pies. El puente crujió con más fuerza, como si se estuviera rompiendo. Sin pensar aceleré. Las llantas rechinaron, las tablas temblaron y por un momento creí que el camión se hundiría, pero logré cruzar. La carretera volvió a aparecer frente a mí, como si el bosque se hubiera abierto de nuevo. El camino era recto, con líneas amarillas en el centro, como debería haber sido desde el principio. El cielo estaba despejado otra vez. Incluso volví a ver algunas estrellas. Suspiré, aliviado. Pero ese alivio no duró, porque cuando bajé la mirada al asiento del copiloto, había algo ahí. No era una persona. Era un bulto cubierto por una manta gris, como si alguien lo hubiera dejado mientras crucé el puente. Frené de golpe. Me bajé del tráiler temblando, rodeé la cabina y abrí la puerta del copiloto con manos sudorosas. La manta se movió un poco, como si algo debajo respirara. No, no puede ser, dije sin darme cuenta. Reuní valor y tiré la manta. Lo que vi me dejó sin aire. Era yo, mi cuerpo, mi ropa, todo, como si estuviera dormido, pero con los ojos bien abiertos. Y lo peor no fue eso, lo peor fue que me miró y sonrió. Retrocedí con tanto miedo que tropecé con la llanta delantera. Caí de espaldas al pavimento con el corazón latiéndome como un tambor dentro del pecho. El yo
que estaba sentado en el asiento del copiloto, no se movía más. Solo me observaba, con esa sonrisa que no parecía mía. No era burlona, ni amigable. Era una sonrisa vacía, sin alma. Me levanté como pude y me subí de nuevo a la cabina, pero esta vez por el lado del conductor. Cerré la puerta con fuerza, sin atreverme a mirar hacia la derecha. El volante temblaba en mis manos. Mi reflejo seguía ahí, quieto, como si me esperara a seguir el camino. Esto no está pasando, me repetía una y otra vez mientras el motor rugía al pisar el acelerador. Tomé velocidad. No quería pensar, no quería mirar a los lados, solo seguir recto. Pero el camino empezó a cambiar. Ya no era la carretera que conocía. Las líneas amarillas en el centro desaparecieron. El pavimento se volvió más oscuro y con grietas que parecían heridas abiertas en la tierra. El aire se volvió espeso, casi difícil de respirar. Fue entonces cuando me di cuenta de que el paisaje no avanzaba. A pesar de la velocidad, los árboles a los lados eran los mismos, una y otra vez. Mismos troncos, mismas ramas torcidas, misma piedra grande junto al camino. Estaba atrapado en un bucle. «Sal de aquí, sal de aquí», murmuraba mientras giraba el volante como loco, tratando de salir de esa ruta. Pero no había desvíos, no había cruces, ni siquiera señales, hasta que vi algo nuevo, una gasolinera a un lado de la carretera, antigua como sacada de otra época. Las bombas de combustible estaban oxidadas, y el letrero apenas se sostenía colgando, con letras gastadas que apenas se leían. Pero ahí estaba, un punto fijo en ese camino sin fin. Me detuve frente a ella. Apagué el motor, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Cuando miré al asiento del copiloto, el otro yo ya no estaba. La manta estaba arrugada pero vacía. Bajé del tráiler con pasos torpes, mirando a todos lados. El silencio era absoluto. Ni un grillo, ni el viento. Nada. Entré a la tienda de la gasolinera, que tenía las luces encendidas, pero no vi a nadie. Solo estantes vacíos y una radio vieja que, de pronto, se encendió con una interferencia fuerte. La misma voz de antes, suave, casi como un suspiro, dijo: «Ya no eres tú». Entonces se apagó. Me di la vuelta para salir, pero algo me detuvo en seco. Había un espejo largo colgado junto a la puerta. Y el reflejo que vi no era el mío. Era el de él. El otro. Ese que iba sentado en el tráiler. Vestía como yo, tenía mi cara, pero sus ojos eran completamente negros, vacíos, y me miraba como si ya supiera todo lo que estaba pensando. Alcé la mano lentamente, y él no la alzó. No imitaba mis movimientos. Sonreía, como si supiera algo que yo no, como si ya me hubiera ganado. Retrocedí hasta la puerta. Cuando crucé el umbral, el espejo se hizo trizas, como si algo desde adentro lo hubiera golpeado con fuerza. Corrí de nuevo al tráiler, subí, encendí el motor y pisé el acelerador con toda la fuerza que tenía. La carretera volvió a cambiar. Ahora las señales regresaban poco a poco, las líneas del pavimento también. El aire ya no era tan espeso. Parecía que por fin estaba saliendo de ahí, hasta que vi el letrero: «Bienvenido a San Luis del Cobre». Ese era el punto donde había comenzado todo. Di una vuelta brusca y me estacioné a un lado del camino. Apagué el motor. Me froté la cara con las manos, y entonces sonó el clic de la puerta del copiloto. Miré de reojo. Estaba cerrada, pero el espejo retrovisor mostraba a alguien sentado ahí otra vez. No quise voltear de inmediato. Me quedé con las manos en el volante mirando fijo al frente, como si ignorarlo fuera suficiente. Pero sabía que estaba ahí, lo sentía, ese aire helado que se colaba por la rendija de la ventana, esa presencia densa que llenaba el espacio a mi lado. No estaba solo. Miré de reojo al retrovisor, y ahí seguía, el otro yo. No se movía, solo me observaba. Parecía más sólido que antes, más real. Sus ojos, esos ojos oscuros, brillaban con una calma que me ponía la piel de gallina. Sonreía, como si supiera que yo ya no tenía salida. Con voz baja, apenas un susurro, dije: «¿Qué quieres de mí?». Y entonces por primera vez respondió:
Ya estás aquí, eso es todo. Su voz era igual a la mía, pero hueca, como si hablara desde muy lejos o desde algún lugar donde no existe el tiempo. No grité, no lloré. Solo cerré los ojos por un momento y deseé, con toda mi alma, que aquello terminara. Cuando los abrí, la carretera frente a mí ya no era la misma. Volvía a estar como al principio, limpia, con señalizaciones, y con el cielo comenzando a aclarar. El sol apenas asomaba por el horizonte. El reloj del tablero marcaba las 6:00 am. Suspiré. No había rastro de él. El asiento del copiloto estaba vacío. Arranqué. Esta vez el motor respondió con normalidad. Conduje hasta el próximo paradero. Me estacioné, bajé a estirar las piernas y a intentar pensar con claridad. Pero lo único que sentía era un gran cansancio. Uno que no era físico, sino como si algo dentro de mí hubiera cambiado para siempre. Volví a subirme al tráiler. Antes de encenderlo, revisé el espejo retrovisor, y ahí estaba una vez más. No en el asiento, sino en el espejo, parado detrás de mí, sonriendo. Desde entonces, cada que manejo de noche no puedo evitar mirarlo. Siempre aparece en algún momento del camino. No habla, no se mueve, solo me observa, como si esperara que me rinda, como si supiera que poco a poco me está ganando. Por eso, si alguna vez te toca manejar solo por una carretera vacía en la madrugada, nunca mires demasiado tiempo al retrovisor, porque puede que lo veas a él. Y si lo ves, ya no hay vuelta atrás. Nunca pensé que algo tan extraño me ocurriría en la carretera. La ruta que recorro casi todas las semanas, desde la Ciudad de México hasta Tijuana, es rutinaria. Conozco cada tramo, cada curva, cada gasolinera donde puedo detenerme. Soy un hombre de pocos nervios, acostumbrado a la soledad del volante y al constante ruido del motor. Pero esa noche todo cambió. Mi nombre es Luis, y soy trailero desde hace más de 10 años. Como muchos en este oficio, suelo trabajar en la noche, pues las horas nocturnas son más tranquilas en las rutas. Menos tráfico, menos retrasos, y eso siempre es bienvenido cuando uno transporta cargas urgentes. Era tarde, más de las 3 de la mañana. Había salido de la Ciudad de México con una carga de autopartes, con destino a Tijuana. El viaje estaba siendo largo, pero nada fuera de lo común. Había cruzado varias ciudades, sorteado algunos baches en el camino, pero todo marchaba con normalidad. El sonido del motor de mi camión me daba una extraña calma, y la radio solo emitía una estática molesta que me acompañaba sin más. Había tomado una ruta secundaria para evitar las autopistas más concurridas. A veces el camino más largo tiene su recompensa, y esa noche sentía que era el momento perfecto para probar suerte. La oscuridad lo envolvía todo, y la carretera parecía estirarse hasta el infinito, sin ninguna señal visible a lo lejos. Un par de luces de mi camión cortaban la negrura, pero no veía más que el asfalto vacío ante mí. A lo lejos una figura apareció. Al principio no pensé nada de ello. Tal vez era otro camión, alguien viajando en la misma dirección. Pero conforme me acercaba, noté algo extraño. La luz de mis faros iluminaba un camión viejo, de esos que ya no se ven mucho. No tenía marcas ni placas, solo una caja metálica oscura, sucia, que hacía que mis ojos se sintieran incómodos al mirarla. Mi instinto me dijo que redujera la velocidad. Algo en el aire me hizo dudar. Tal vez era el cansancio, o quizás solo el sonido de la carretera que comenzaba a repetirse una y otra vez en mi cabeza. A medida que me acercaba al tráiler, vi que no se movía. Estaba detenido en el carril contrario, completamente inmóvil. Algo no encajaba. El camión estaba a un costado de la carretera, pero no parecía estar estacionado por una emergencia. No había señales de que el conductor estuviera descansando, ni luces de advertencia, nada. Solo la oscuridad y ese camión quieto en medio de la nada. Al llegar casi a su lado, mi faro iluminó una silueta en la cabina. Un hombre sentado con la cabeza baja. Pensé que era un descansando, pero entonces sentí un escalofrío. Era como si no hubiera vida en su cuerpo. No había movimiento, ni siquiera un respiro visible. Algo en mi interior me decía que debía pasar de largo y no mirar atrás.
pero algo me hizo detenerme. Mis manos temblaron ligeramente al sujetar el volante. Reducí aún más la velocidad y bajé un poco la ventana, esperando escuchar algo. Tal vez una señal de que todo era normal, pero lo único que llegó a mis oídos fue el silencio absoluto, roto solo por el susurro del viento. Y fue entonces cuando lo vi. Un par de ojos brillaban desde el interior del camión. No era posible. Los ojos no deberían brillar de esa manera, ni siquiera a la luz de los faros. Eran ojos que no reflejaban la luz, pero parecían ver a través de mí. Un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso había algo mal con esa persona, o era mi mente jugando una mala pasada por el cansancio? Decidí no esperar más. Pisé el acelerador y me alejé rápidamente, asegurándome de no mirar atrás. No estaba dispuesto a quedarme ahí más tiempo del necesario, pero a medida que aumentaba la velocidad, una sensación extraña de que alguien me observaba se apoderó de mí. Miré al espejo retrovisor. No había camión detrás de mí. Mi estómago se apretó en un nudo. Miré nuevamente por el espejo retrovisor, casi convencido de que había cometido un error. Nada. La carretera estaba vacía. Solo el desierto interminable, extendiéndose en la oscuridad. No podía ser. Estaba seguro de que había visto un camión detenido con esa figura extraña dentro, esos ojos brillantes. Pero ahora, nada. Solo el eco de mi motor y el sonido de mis neumáticos sobre el asfalto. Decidí no darle más vueltas al asunto. Estaba agotado. Ya sabía lo que pasaba. El cansancio comenzaba a hacerme ver cosas. Tal vez había sido una sombra, tal vez un error de percepción. Me obligué a seguir manejando, a centrarme en el camino. La radio seguía emitiendo estática, como si de alguna forma mi mente también estuviera distorsionando el sonido. Pero a medida que pasaban los minutos, empecé a sentir una extraña presión en el aire, como si algo estuviera cambiando en la atmósfera. Mi camión avanzaba con dificultad, como si la carretera misma estuviera resistiéndose a dejarme continuar. Miré el tablero de instrumentos buscando cualquier signo de que algo estuviera mal con el motor, pero todo parecía estar en orden. Mi respiración se volvía cada vez más pesada. Era como si alguien estuviera ahí, observándome, sintiendo mi agitación. De pronto algo apareció de nuevo en el camino. Una luz. Era débil, titilante, como si fuera una vela encendida a la distancia. No estaba seguro si era una luz de algún vehículo, pero algo en mí me decía que no era normal. Esta luz no se desplazaba con el mismo ritmo que el tráfico, no se movía en línea recta. Parecía esperarme. Me tensé y apreté el volante. Miré alrededor buscando alguna otra señal. No había coches ni luces de poblaciones cercanas. Solo esa extraña luz en medio de la carretera. Decidí que tenía que acercarme. Algo me empujaba a saber qué era. Tal vez era otro conductor que necesitaba ayuda, o alguna señal de que alguien estaba perdido. Pero no. Cuando me acerqué más, la luz desapareció de golpe, sin rastro, como si nunca hubiera existido. ¿Qué estaba pasando? Mi cabeza comenzó a nublarse por completo, y ya no sabía si estaba viendo cosas o si el miedo comenzaba a dominarme. Pero lo peor estaba por llegar. A lo lejos, una figura comenzó a formarse en el borde de la carretera. Era alta, con una figura humana, pero no caminaba como una persona normal. Se desplazaba de una forma extraña, como flotando. La luz de mis faros iluminó parcialmente su silueta. Era el mismo hombre del camión. Este no estaba en el asiento del conductor, pero se encontraba parado en el borde del camino, mirando directamente hacia mí. Me detuve sin darme cuenta. Mi pie había frenado por completo sin que lo decidiera. La figura no se movía, pero sus ojos brillaban con esa luz amarilla, esa luz que no se refleja, esa luz que no podía ser natural. Estaba completamente paralizado, sin saber qué hacer. Mi respiración era tan fuerte que creí que él podría escucharme. En ese momento, no sabía si debía acelerar y salir de ahí, o si debía quedarme quieto y esperar a que todo terminara. Algo me decía que no debía acercarme más, que el peor error sería acercarme a esa figura. Pero en ese instante, las luces de mi camión parpadearon como si algo estuviera interfiriendo con el sistema eléctrico. La figura comenzó a caminar hacia mí.
Y entonces su voz: Luis, ya era hora de que llegaras. Las palabras salieron de su boca, pero no como una voz humana. Era un susurro, como si proveniera de algún lugar muy lejano, distorsionado, casi antinatural. No había forma de que él pudiera saber mi nombre. Mi cuerpo comenzó a temblar. No podía moverme. La voz volvió a sonar, más cerca esta vez, como si estuviera justo al lado del camión. Sabíamos que vendrías, Luis. El aire dentro de la cabina se volvió denso, pegajoso, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto más espesa, dificultando mi respiración. No era solo el frío que comenzaba a invadir la cabina, sino un peso inexplicable que me presionaba el pecho. No podía moverme, ni siquiera parpadear con normalidad. Era como si mis músculos se hubieran quedado congelados. Mis ojos seguían la figura que ahora estaba demasiado cerca. ¿Cómo había llegado tan rápido? No podía entender cómo, en cuestión de segundos, había caminado hasta el camión sin hacer ningún sonido. La luz de los faros lo iluminaba parcialmente, pero su rostro seguía cubierto por la sombra del sombrero, la misma sombra que había visto en la cabina del otro camión. Me sentía atrapado como si mi camión fuera una prisión y él, esa figura, el carcelero. La figura levantó la mano lentamente señalándome. No pude evitar seguir su movimiento. Sus dedos eran largos, delgados, y cada uno parecía moverse por su cuenta, como si no tuviera control sobre ellos. La sensación de que alguien o algo me estaba mirando de cerca creció más y más. No estás solo, Luis. Sus palabras no tenían tono de amenaza, pero la forma en que se pronunciaban, como si fueran un secreto a punto de ser revelado, me heló la sangre. Intenté hablar, pero mi voz se ahogó antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. No podía decir nada, no podía gritar, ni pedir ayuda. Solo podía sentir su presencia, y esa constante presión en el aire, esa sensación de estar siendo observado desde todos los rincones de la carretera. No te preocupes, Luis, estamos aquí para acompañarte. La última palabra me llegó con tanta fuerza, como un golpe directo en el estómago. Mi respiración se detuvo por un instante, y fue en ese momento cuando algo se movió en la cabina. Algo que no debía estar allí. Al principio, solo percibí un pequeño cambio en el ambiente. La temperatura, que hasta ese momento había estado fría, ahora se volvía insoportablemente cálida. Sentí como si un peso invisible me empujara hacia el asiento, como si la gravedad hubiera cambiado, como si las leyes de la física ya no se aplicaran. Un movimiento rápido en el espejo retrovisor me hizo voltear instintivamente, y lo vi. Lo que estaba viendo no era normal. Una sombra alargada, negra, más densa que la propia noche, comenzó a moverse detrás de mí, como si estuviera tomando forma. Sus contornos se dibujaban lentamente en el vidrio, deslizándose con una gracia extraña, como si estuviera ¿viviendo? No. Esto no era posible. No podía estar viendo eso. Mi mente se rebelaba, pero mis ojos no dejaban de mirar, paralizados por la horrenda imagen. Los contornos de la sombra se definieron más. Se trataba de una figura humana, pero sin rostro. Solo la silueta de un cuerpo alto, delgado, con extremidades que se estiraban en proporciones imposibles. Fue entonces cuando escuché la risa. No era una risa cualquiera, sino una risa profunda, gutural, que parecía emanar desde el mismo fondo del camión. La risa de la figura delante de mí. En un parpadeo la sombra desapareció. La figura en el borde de la carretera, esa que me había observado, ya no estaba, pero la risa persistió, como un eco en mi mente. ¿Qué estaba pasando? Apreté el freno de golpe. El camión comenzó a frenarse lentamente, pero en lugar de detenerse por completo, la cabina comenzó a balancearse, como si algo estuviera empujando el camión hacia atrás. Miré por la ventana, y en la oscuridad, vi lo que me había estado siguiendo todo este tiempo. La silueta de varios camiones, detenidos en los márgenes de la carretera, todos, como espectros, observando desde la distancia. No estaban en el camino, pero de alguna forma, sabían que yo estaba allí. Mi respiración era entrecortada y el miedo se apoderó de mí. ¿Qué era todo esto? ¿Qué quería esa figura? ¿Por qué me estaba siguiendo? El camión se detuvo por completo. Por un momento solo pude escuchar mi respiración,
y el sonido lejano de esos camiones detenidos. Mi cabeza daba vueltas, mi mente trataba de racionalizar lo que había sucedido, pero la sensación de estar atrapado no desaparecía. ¿Estaba solo, Mono? No, no estaba solo. Y el susurro que volvió a mi oído, como una voz familiar, me lo dejó claro. Sabíamos que vendrías, Luis, te esperábamos. Mis manos, ya temblorosas, intentaron girar el volante, pero me encontraba congelado, atrapado en un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. El motor del camión seguía apagado, como si también se hubiera rendido ante lo que estaba ocurriendo. La figura frente a mí, la que había hablado, parecía acercarse una vez más, esa presencia fría, distante, pero a la vez inexplicablemente cercana. El aire dentro de la cabina se volvió aún más pesado, como si toda la atmósfera se hubiera condensado en un solo punto, un punto donde yo estaba atrapado. La figura comenzó a moverse nuevamente, esta vez hacia el frente del camión. No hacía ruido al caminar, sus pasos eran suaves, deslizándose casi sin tocar el suelo. La silueta se acercaba lentamente, y yo no podía apartar la vista de esos ojos que brillaban como faros en la noche oscura, como si estuvieran mirando a través de mí hasta mi alma misma. Un leve crujido de los frenos me sacó de mi trance, pero no me ayudó. No podía moverme. Mis músculos estaban rígidos, como si mi cuerpo ya no respondiera a mi voluntad. Intenté hacer funcionar la radio, pero no emitió sonido alguno, solo más estática, como si la frecuencia misma hubiera sido corrompida por algo más allá de la comprensión humana. De repente, la figura habló de nuevo, pero esta vez, sus palabras no salieron de su boca. Las escuché dentro de mi cabeza. No puedes escapar, Luis. El miedo recorrió todo mi ser como un relámpago. No había manera de que pudiera seguir negando lo que estaba pasando. No era un sueño, no era el cansancio. Era real. Intenté mirar fuera del camión, buscando cualquier tipo de señal, cualquier persona, cualquier luz. Pero la carretera estaba vacía, oscura como la boca de un lobo. No había nada, solo esa extraña neblina que comenzaba a envolverme. Y más camiones, detenidos a lo lejos, en las sombras. Fue entonces cuando lo supe. Estaba atrapado en un lugar entre mundos. Un lugar donde los que viajan por estas carreteras olvidadas, como yo, terminan perdiéndose. En la madrugada, en la soledad, en la oscuridad, y lo más aterrador era la certeza de que no estaba solo. En algún lugar detrás de mí, dentro de esas sombras, había algo más. Algo que me observaba, algo que no se movía, pero que me sentía cada vez más cerca. La figura frente a mí volvió a acercarse, esta vez tan cerca que pude ver las arrugas de su sombrero, la sombra de su rostro que parecía moverse por sí sola, como si tuviera vida propia. Mis manos intentaron, sin éxito, accionar el arranque del motor. Pero no había marcha atrás. Algo había cambiado para siempre. La carretera ya no era la misma. Un eco profundo se escuchó, como un susurro a través de la niebla. Mi cabeza empezó a girar, mi visión se nubló. Los camiones a lo lejos comenzaron a moverse, deslizándose de manera antinatural, como si fueran sombras flotantes, moviéndose a mi alrededor. El hombre habló de nuevo, pero sus palabras no fueron dirigidas a mí, sino a todos aquellos que, como él, estaban atrapados. Bienvenidos aquí. Todos somos parte de la misma ruta. La carretera no olvida a los que pasan por ella. Mi corazón latía con fuerza, y antes de que pudiera hacer algo más, la niebla que llenaba el aire se cerró completamente alrededor del camión. No podía ver nada más allá de las luces de mi propia cabina. El motor encendió de golpe, y el camión comenzó a moverse por sí solo, como si fuera impulsado por una fuerza ajena a mi control. Solo entonces, mientras el camión se deslizaba lentamente hacia la neblina espesa y oscura, escuché una última cosa. Nunca más estarás solo, Luis. Siempre estarás en el camino, siempre serás uno de nosotros. Y a medida que las sombras comenzaron a envolver todo a mi alrededor, supe que, aunque mi cuerpo estuviera aquí, mi alma ya había quedado atrapada en algún lugar más allá de esta realidad, en algún lugar de la carretera, donde los traileros no tienen fin.
Mi nombre es César López y llevo más de 12 años como camionero. He cruzado las rutas más peligrosas, las más solitarias, pero nunca imaginé que lo peor me esperaría en las carreteras cercanas a Tijuana. Aquella noche, el aire caliente del desierto de Baja California me envolvía mientras mi camión rugía sobre la autopista, rompiendo la quietud de la oscuridad. La carga no era nada complicada, solo un par de pallets con suministros para un pequeño negocio en la ciudad. El viaje era rutinario como tantos otros que había hecho en mi carrera. A esa hora, las luces de Tijuana se veían a lo lejos, parpadeando en la vasta oscuridad. Pero antes de llegar, tomé un desvío hacia una ruta secundaria. Se trataba de un camino viejo, no recomendado, pero que me ahorrarían tiempo, según me dijeron. Pensé que no pasaría nada. Después de todo, llevo años manejando por esas carreteras, y el desierto no me asustaba. Lo que no sabía era que algo oscuro y extraño aguardaba en esa ruta, como una presencia que se ocultaba en las sombras. La carretera era angosta y tortuosa, bordeada por un paisaje árido. Ni un alma a la vista, salvo mi camión, y el sonido regular de las llantas rodando sobre el asfalto. No había ni una sola señal de vida, ni una luz en el horizonte. Solo yo y la carretera, y el sonido monótono del motor que ya empezaba a adormecerme. La fatiga me estaba alcanzando, pero no quería detenerme. Sabía que no quedaba mucho hasta llegar a Tijuana. Fue entonces cuando noté algo extraño. El ambiente cambió. La temperatura cayó de repente, como si una ola fría se hubiera descolgado del cielo estrellado. Encendí la calefacción del camión, pero no había forma de quitarme esa sensación de incomodidad. La niebla comenzó a levantarse sobre el asfalto, esa niebla espesa que siempre tiene un aire inquietante. Lo peor era que, aunque estaba solo, sentí que no lo estaba. Miré por el retrovisor y vi luces, pero no eran luces de otro vehículo, sino luces flotantes, que danzaban a través de la niebla, como si fueran reflejos errantes. Mis ojos se entrecerraron y parpadeé varias veces. No podía ser. No había señales de vida a kilómetros a la redonda, pero ahí estaban esas luces, pequeñas, amarillentas, moviéndose con una extraña velocidad. Decidí no hacer caso, pensando que era el cansancio que comenzaba a afectar mi juicio, pero cuando me adentré más en la oscuridad, noté algo que no podía ignorar. En la orilla de la carretera, casi invisible en la penumbra, había una figura. Era un hombre, o al menos eso pensé. Estaba de pie mirando hacia el camino, con los hombros encorvados y la cabeza baja. Su ropa parecía vieja, desgarrada, como si hubiera estado allí durante días o semanas. Mi corazón dio un vuelco, y por un instante, dudé si debía detenerme. En mis años de conductor, había visto todo tipo de situaciones extrañas, pero este hombre parecía estar fuera de lugar. En un parpadeo decidí no detenerme, pero de alguna forma, mi pie fue al freno sin pensarlo. El camión redujo la velocidad y se detuvo sin que yo lo quisiera. Al principio no entendí por qué lo había hecho, pero algo me decía que debía acercarme a ese hombre. La carretera estaba vacía, la niebla lo envolvía todo, y esa figura seguía allí, inmóvil. Sin embargo, algo en mi interior me empujaba a ignorarlo, a continuar mi viaje, pero mi curiosidad fue más fuerte. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba solo en una carretera tan remota a esas horas? Decidí acercarme con el camión, a medida que los faros iluminaban su silueta. Lo que vi me heló la sangre. El hombre no tenía rostro. Su cabeza, aunque tenía una forma humana, estaba completamente cubierta por una sombra oscura que no dejaba ver ni un solo rasgo de su rostro. Solo esa sombra oscura, que parecía absorber la luz. No pude distinguir sus ojos, su boca, nada. Era como una figura sin identidad, una presencia vacía. La niebla comenzó a hacerse más densa a su alrededor, y la figura empezó a moverse. No caminaba, sino que se deslizaba por el suelo, como si no tocara el suelo en absoluto. Mi respiración se aceleró, y un sudor frío recorrió mi espalda. Decidí acelerar, y el camión comenzó a moverse por sí solo.
como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. Miré por el retrovisor y vi cómo la figura desaparecía en la niebla. Pero lo peor aún estaba por venir. A medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observado aumentaba. Podía escuchar algo en el aire, una especie de murmullo distante, como si alguien estuviera susurrando mi nombre, llamándome desde la oscuridad. No me atrevía a mirar atrás, pero el sonido seguía allí, creciendo, hasta que sentí que algo invisible me tocaba el hombro. Con el corazón en la garganta miré por el espejo retrovisor una vez más, y lo vi, esa misma figura, ahora más cerca avanzando hacia mí deslizándose por el borde de la carretera. Pero no solo eso, algo más lo acompañaba. Eran más sombras, figuras alargadas, difusas, que emergían de la niebla, siguiendo a la figura principal, moviéndose hacia mí. Podía escuchar sus pasos, aunque no tocaban el suelo. Y las luces flotantes, aquellas que había visto antes, comenzaron a acercarse, orbitando alrededor del camión, como si fueran insectos atraídos por la luz. Mi mente ya no podía procesar lo que veía. La carretera se volvía más oscura, la niebla más densa, y el camión comenzaba a moverse más rápido, como si fuera arrastrado hacia algo, hacia un destino inevitable. No sabía si estaba soñando o si todo esto estaba sucediendo realmente. Solo sabía que algo nos estaba acercando a un lugar que no debía existir, un lugar fuera del tiempo. El camión avanzaba a una velocidad que no había impuesto, y sentía como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible, algo más allá de la carretera, más allá de la niebla. Los faros del vehículo iluminaban la oscuridad, pero no lograban atravesar completamente la espesa capa de niebla que me rodeaba. Había algo extraño en el aire, algo palpable, como si todo a mi alrededor estuviera suspendido en el tiempo. Miré por el espejo retrovisor, y lo que vi me dejó sin aliento. Las figuras que me seguían ya no eran solo sombras difusas, ahora eran más claras, más definidas, y cada una parecía tener una forma humana, aunque su presencia estaba cargada de una inquietante distorsión. Parecían moverse de manera antinatural, como si caminaran en un espacio diferente al mío, en una realidad paralela. Sus cuerpos estaban cubiertos por capas oscuras, pero sus manos brillaban tenuemente, como si estuvieran hechas de una materia que no pertenecía a este mundo. El murmullo en el aire se intensificó. Al principio era solo un susurro lejano, pero ahora era claro, constante. Podía escuchar voces entrelazadas, susurros que no lograba entender, pero que resonaban dentro de mi cabeza, repitiendo una y otra vez un solo nombre. César. Mi estómago se retorció. Algo dentro de mí sabía que esas voces no eran normales, que no venían de ningún ser humano. Pero al mismo tiempo, sentía una extraña necesidad de detenerme, como si las sombras estuvieran pidiendo algo de mí, algo que no entendía del todo. Las luces flotantes, esas luces amarillentas que vi antes, ahora se movían en círculos alrededor del camión, cada vez más cerca, deslumbrándome con su brillo hipnótico. De repente, el sonido de los golpes en el camión volvió. Golpes fuertes, rítmicos, que venían del tráiler, como si algo o alguien estuviera dentro, queriendo salir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, y no pude evitar mirar una vez más por los espejos. Ya no era solo una figura. Ahora había más. Los rostros, distorsionados como si fueran las sombras de personas atrapadas, mutiladas por la niebla misma. Las caras eran solo manchas oscuras, pero los ojos estaban abiertos, fijos en mí, vacíos. No pude soportarlo más. Mi respiración se volvió errática y mis manos sudaban mientras sujetaba el volante. Pero no podía detenerme. De repente, una luz blanca cegadora apareció frente a mí. Parecía una luz del faro de otro vehículo, pero no la reconocí. La luz era demasiado brillante, como si viniera de un lugar más allá del tiempo, como si surgiera de un lugar que no pertenecía a la carretera. Intenté frenar, pero el pedal no respondió. El camión siguió avanzando hacia la luz. Mi mente comenzó a entrar en pánico, pero cuando vi la luz más cerca me di cuenta de que no era un faro. Era algo mucho más grande, como un portal,
Una puerta hacia algo que no debía estar allí. El camión no disminuía la velocidad. Sentí que todo se volvía más denso a mi alrededor, como si la realidad misma se estuviera disolviendo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo cuando, por un instante, vi algo más al borde del portal. No era un objeto ni un paisaje, era algo mucho más vivo. Una figura humana que parecía estar hecha de niebla, pero que tenía un rostro que me era familiar. Su mirada era profunda, como si me estuviera esperando. Esa figura me llamaba, pero al mismo tiempo me paralizaba, como si me advirtiera que no debía acercarme más. Las voces, los susurros, las sombras. Todo comenzó a mezclarse en mi mente. El camión ahora se encontraba justo frente al portal. La figura en la niebla levantó su mano, señalándome. Al mismo tiempo, las luces flotantes comenzaron a rodearme, girando a gran velocidad, creando una espiral de luz y oscuridad. Los golpes en el tráiler aumentaron, y la niebla se hizo tan densa que ni siquiera podía ver más allá del camión. Fue en ese momento que comprendí lo que estaba pasando. No estaba solo en esa ruta. Esta carretera, esta niebla, esas voces, todo estaba hecho de recuerdos, no solo de mi propio pasado, sino de todos aquellos que habían recorrido esta misma ruta antes que yo, aquellos que habían quedado atrapados en ella, condenados a vagar sin fin. Yo era solo otro pasajero, otro conductor que había caído en la trampa de esa carretera maldita. La figura de la niebla, con su rostro extraño y su mano levantada, dio un paso hacia mí. No podía moverme, no podía huir. Mi cuerpo estaba congelado, atrapado en una pesadilla sin salida. Sentí como la niebla me invadía, cómo se deslizaba por mis pulmones, llenándome de una sensación de vacío absoluto. De repente, las luces flotantes se apagaron y el portal comenzó a cerrarse. Pero la niebla no se disipó. Al contrario, se hacía más espesa. Un sonido sordo comenzó a llenar el aire, como si la tierra misma estuviera crujiente, como si todo el mundo a mi alrededor se estuviera desmoronando. El camión ya no se movía. Era como si todo lo que conocía, todo lo que era, estuviera quedándose atrás. Y entonces, la voz resonó nuevamente, profunda y siniestra, directamente en mi mente. Bienvenido, César. Ahora eres uno de nosotros. La voz, esa voz que parecía surgir del mismo aire, retumbó en mi cabeza como un eco infernal. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero y me dejé caer de rodillas, aunque ni siquiera sabía cómo había perdido el control. Estaba atrapado. La niebla se había hecho densa, envolviéndome completamente, y lo único que podía sentir era ese peso sobre mi pecho, como si me estuviera hundiendo en una pesadilla interminable. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Intenté gritar, pero no salía sonido alguno. La niebla, la voz, las sombras que me rodeaban, todo se mezclaba en un torbellino de sensaciones aterradoras. Sentía que me ahogaba, que mi cuerpo y mi alma comenzaban a desvanecerse, absorbiendo todo lo que había sido antes. Y entonces lo vi, la figura que había aparecido en la niebla, aquella que había estado esperándome, comenzó a avanzar hacia mí. Su cuerpo estaba formado por una especie de niebla líquida, su rostro distorsionado pero familiar, su mirada fija y penetrante, como si me estuviera observando desde otra realidad. La figura extendió una mano hacia mí, como si me estuviera invitando a unirme a ella. Algo en su mirada me heló la sangre. Algo en su gesto me decía que no debía tocarla, que era la última frontera entre el mundo de los vivos y lo que existía más allá. Pero no pude hacer nada. Mis brazos no se movían, mi voluntad se había desvanecido. Era como si la misma carretera, la niebla, la figura, todo estuviera absorbiéndome, reclamándome. Como si yo, César López, ya no perteneciera al mundo real. Me levantaron. No sentí manos, ni cuerpos, ni contacto físico. Fue como si me hubieran arrastrado desde dentro, como si algo invisible me empujara hacia ese lugar oscuro y vacío. Mi cuerpo fluyó hacia el abismo, mi mente se disolvió en la niebla. Los sonidos, las voces,
Los susurros comenzaron a mezclarse en un solo rugido. Pero en medio de ese caos, escuché algo distinto, algo nuevo. No todos logran cruzar, pero tú lo hiciste, César. Bienvenido al olvido. La figura en la niebla se deshizo en fragmentos, dispersándose como polvo, y lo único que quedó fue una voz resonando en mis oídos. Una voz que era tanto la mía como de todos los demás que habían pasado por este camino antes. La voz de los perdidos. Y entonces todo se apagó. Cuando volví a abrir los ojos no estaba en el camión ni en la carretera. Estaba en un lugar oscuro, frío, sin tiempo. No había luz, ni sombra, ni paisaje. Solo un vacío sin fin. Lo peor no era la oscuridad, ni la sensación de estar atrapado. Lo peor era saber que ahora yo era parte de eso, de ese ciclo interminable que atrapaba a los que se atrevían a tomar el desvío. No quedaba nada de mi vida anterior, ni recuerdos, ni rostro, ni identidad. Solo una sensación de estar vagando sin rumbo, un eco lejano de lo que una vez fui. La niebla, esa niebla espesa, se deslizaba por los rincones del vacío. Y entre la niebla, pude ver figuras moviéndose, otras como yo, otros viajeros perdidos que, como yo, habían tomado el mismo desvío, cruzado el mismo portal. Sus rostros eran sombras, sin identidad, como si se desvanecieran en la niebla misma. De vez en cuando, una voz susurraba mi nombre, pero no respondía. Ya no había respuesta, ya no había escape. El camino que había tomado, la carretera que me había llevado allí se desvaneció, y con ello, la última oportunidad de regresar. Ahora todo lo que me quedaba era vagar junto a los demás, atrapado en el olvido. De vez en cuando escucho los motores de un camión distante, el ruido lejano de una carreta que cruza esa misma ruta. Y sé que otro conductor está en ese camino. Otro ser humano, tal vez con la misma sensación que yo sentí al principio, creyendo que era solo un viaje común, solo un desvío. Pero los caminos de Tijuana, las rutas solitarias, no son para aquellos que buscan un destino seguro. En algún momento esa figura lo encontrará también, y él, al igual que yo, sentirá la necesidad de detenerse, de acercarse, y como yo, él también cruzará, y en el silencio del olvido, todo comenzará de nuevo. No sé cuántas veces he contado esta historia. A veces me pregunto si de verdad pasó, o si fue una especie de mal sueño que se quedó pegado en mi memoria como una mancha de aceite vieja en la lona. Pero cada vez que subo a la cabina, cada que agarro el volante y me echo a la carretera con la noche por delante, siento el mismo nudo en el estómago, porque sé que aquello no fue un sueño. Yo me llamo Ernesto Moya. Tengo más de 30 años en el volante, trailero de hueso colorado. He cruzado casi todo México, ida y vuelta, de frontera a frontera. Y aunque he visto de todo, volcaduras, retenes raros, hasta cosas que no se pueden explicar, nunca viví algo como lo que me pasó una noche en la Sierra de Nayarit. Era cerca de la 1 de la mañana. Llevaba un cargamento de autopartes desde Guadalajara hasta Nogales. Era una ruta conocida para mí. La había hecho un montón de veces, pero esa noche algo se sentía diferente desde que salí del patio. El cielo estaba despejado, pero el ambiente era pesado, como si algo en el aire no quisiera que saliera. El tramo que me tocaba cruzar era uno de esos donde no hay señal, no hay luces, y si te detienes por cualquier razón, puedes pasar horas sin que nadie te vea. Estaba acostumbrado a eso, hasta lo disfrutaba, a veces. Pero esa noche, justo después de pasar un pequeño poblado llamado El Molino, vi un destello por el retrovisor, un solo parpadeo de luz. Pensé que era otro camión que venía detrás de mí, así que bajé un poco la velocidad para dejarlo pasar. Pero al mirar bien, no había nadie, ni luces, ni faros, ni sombras, solo la negrura del asfalto y la montaña. Seguí manejando. No pasaron ni 10 minutos cuando otra vez por el espejo vi una luz, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera pegado a mi defensa trasera, con los faros altos encendidos. Frené un poco, molesto, pero otra vez, cuando volteé, nada.
Me empezó a recorrer un escalofrío por el cuello, de esos que no son por frío, sino por presentimiento. Encendí la radio, buscando alguna estación para hacerme compañía, pero solo encontraba estática. Ni un solo canal entraba. En todo el camino, ni un solo tráiler me crucé, ni una curva con luz, ni un alma en los caminos. Y eso, créeme, es raro. Fue justo al entrar en un tramo de curvas cerradas, conocido entre los traileros como la herradura, cuando sucedió lo más extraño. Al tomar una curva, vi que alguien estaba parado a media carretera. Una figura alta, inmóvil, justo en el centro del carril. Clavé el freno con todo lo que tenía, sintiendo el traqueteo de la carga empujando desde atrás. Las llantas chirriaron contra el pavimento. Por un segundo, juré que iba a arrollarlo, que lo iba a lanzar por los aires. Pero al detenerme por completo, abrí los ojos, y no había nadie. Bajé la ventanilla. Solo se oía el viento, los grillos, y algo más. Un susurro. Lento, bajo, apenas audible. Como si alguien estuviera hablando pero muy lejos, dentro de la tierra misma. Me quedé ahí, con el motor encendido, los faros alumbrando el camino, temblando como si tuviera frío. Y entonces pasó algo aún más raro. Las luces del tablero comenzaron a parpadear. El GPS, que ni siquiera había cargado del todo por falta de señal, se encendió de golpe y marcaba una ruta completamente diferente. No era hacia Nogales, no era a ningún lugar que yo conociera. El GPS solo mostraba una palabra escrita en letras rojas. Regresa. Creí que era una falla, un virus, algo sin importancia. Pero en ese momento, el tráiler se sacudió, como si alguien hubiera saltado sobre la caja desde atrás. Me bajé de golpe, linterna en mano, esperando encontrar un ladrón, un animal, cualquier cosa que explicara el golpe. Pero la caja estaba cerrada, el candado intacto, y las huellas en el asfalto eran de pies descalzos. Ahí supe que algo no estaba bien. Ahí comenzó el verdadero viaje. Me quedé ahí, de pie, con la linterna apuntando al suelo. Las huellas eran claras, frescas. Iban desde el centro del camino hasta uno de los lados del tráiler, y luego desaparecían, como si quien las había dejado se hubiera desvanecido en el aire. No había marcas de regreso ni rastros hacia el monte, solo esas pisadas descalzas sobre el asfalto frío. Volví a subir a la cabina con el corazón latiendo como motor acelerado. Cerré bien la puerta, eché seguro, aunque nunca lo hacía, y encendí el motor otra vez. Tenía que salir de ahí. Ya no me importaba si la carga llegaba tarde, si me multaban o si me esperaba un regaño. Lo único que quería era poner distancia entre mí y esa curva. Tomé la primera bajada fuerte del tramo, rezando para no encontrarme con otra figura en medio de la nada. Pero a medio descenso, lo vi de nuevo. Alguien de pie, al borde del camino, sin moverse, observando. Esta vez pude ver mejor. Era una figura delgada, alta, con ropa clara, casi como una bata, y el cabello largo que le cubría el rostro. No reaccionó ante el paso de las luces. No levantó la mano. No pidió ayuda. Solo estaba ahí, como si supiera que yo iba a pasar por ese punto exacto. Y en cuanto lo dejé atrás, el GPS volvió a parpadear, pero esta vez mostraba otra palabra. «Te están viendo». Pegó un escalofrío tan fuerte que solté el volante un segundo. Volví a tomarlo enseguida, temiendo que algo me hiciera perder el control. Pero no pude evitar mirar por el retrovisor. Y ahí estaban, 3 figuras, sentadas en la litera de atrás. No sé cómo explicar lo que sentí. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. No escuché que se subieran. No abrí la puerta. No vi sombras acercarse, pero ahí estaban. No se movían. No hablaban. Solo me miraban, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estudiaran mi forma de conducir. Frené en seco. Volteé hacia atrás. El asiento estaba vacío. La litera, vacía también. Pasé mis manos por la cara. Me sentía cansado, confundido, como si algo estuviera jugando con mi mente.
pero sabía lo que había visto. Sentí su presencia. Sentí el cambio de peso en la suspensión del tráiler cuando se subieron. Lo juro por lo que más quiero, arranqué de nuevo. Aceleré deseando encontrar una gasolinera, una fonda, lo que fuera con luz y gente. Pero en ese tramo maldito no había nada. Fue entonces que apareció una desviación que jamás había visto. Un letrero oxidado, cubierto de polvo, con una flecha torciendo hacia el monte. No tenía nombre, solo un símbolo pintado a mano, un círculo con una línea atravesándolo. El GPS marcaba que esa era la nueva ruta recomendada, y lo más raro era que me sonaba familiar, como si de algún modo ya hubiera pasado por ahí antes. Apagué el GPS. No quise seguir esa sugerencia, pero cuando seguí derecho el motor empezó a fallar. Las luces parpadearon. La cabina se llenó de un zumbido, como si una interferencia invisible me estuviera empujando a detenerme, y entonces la radio que estaba apagada se encendió sola. Una voz entre estática y susurros dijo con una claridad helada: «Ya tomaste la curva, ya no hay vuelta atrás». Frené. Apagué todo. Me quedé en silencio con la respiración contenida, esperando algo. Lo que fuera. Que todo terminara. Pero lo que vino fue peor. Una luz, tenue al principio, apareció en medio del camino. No venía de ningún vehículo. Era como un faro, flotando, brillando con una intensidad enferma, como si alguien lo hubiera colgado del aire mismo. Me vi forzado a avanzar hacia ella, como si algo dentro de mí, o algo detrás de mí, me empujara a seguir. Y así fue como entré al último tramo. Uno que no aparece en los mapas, que no reconocen ni los tráileros más viejos. Un camino que parece repetirse, que se enrosca sobre sí mismo como una serpiente cansada, donde el reloj marca la misma hora, no importa cuánto tiempo manejes, donde la noche nunca termina. Yo sé que lo que voy a contar ahora es difícil de creer. Si alguien me lo hubiera dicho antes de aquella noche, lo habría mandado a dormir o le habría echado la culpa al cansancio. Pero hay cosas que uno no puede inventar, cosas que se quedan pegadas en la piel y en la memoria como grasa vieja en la camisa de un trailero. Cuando crucé esa luz suspendida en el camino, sentí un cambio en el aire. Ya no era solo la noche, era como si la carretera se hubiera metido dentro de un túnel sin paredes, sin tiempo. Los árboles que antes bordeaban el camino habían desaparecido. No había postes, ni señales, ni luna. El único sonido era el de las llantas girando sobre un asfalto que ya no se sentía del todo firme. Y entonces vi el primer camión. Estaba volcado en la cuneta. Parecía viejo, muy viejo, como abandonado por años, pero el motor seguía encendido. La luz intermitente apenas parpadeaba. Me acerqué lentamente, bajando la velocidad, buscando señales de vida. Al pasar a su lado miré por la ventanilla y lo vi. Un hombre al volante con los ojos bien abiertos, inmóviles, como si hubiera estado esperando algo durante muchísimo tiempo. Sus labios estaban secos y sus manos aferradas al volante como garras. Lo más perturbador fue que su uniforme era igual al mío, mis mismos colores, mi misma gorra, incluso un parche con mi nombre, Ernesto. Me aparté del volante de un brinco. No podía ser, eso no tenía sentido. Aceleré. Tenía que salir de ahí. Pero conforme avanzaba, más camiones aparecían, uno tras otro, estacionados al borde del camino. Todos con la misma historia. Un chofer en la cabina, inmóvil, con la mirada perdida, y todos llevaban mi nombre bordado en el uniforme. Mi garganta se secó. El pecho me latía con una presión que parecía sacarme el aire. No entendía nada. Solo seguía manejando, guiado por instinto, o quizás por algo más. Entonces apareció la última señal, un letrero colgando torcido de dos postes carcomidos por el tiempo. Decía en letras casi borradas: «Gracias por conducir con nosotros, esperamos que disfrute el ciclo». ¿El ciclo? No pude evitar mirar el tablero. La hora 1:07 AM. Igual que cuando todo empezó, y el camino delante de mí. Era el mismo tramo que ya había recorrido. La misma curva. El mismo letrero roto a lo lejos. Volvía al inicio. Frené. Grité. Toqué el claxon con desesperación.
Nadie respondió. Encendí la radio, y esta vez no hubo estática. Solo una canción, una tonada antigua, de esas que ponían en las fondas de pueblo. La Llorona, en una versión instrumental lenta, distorsionada. La voz volvió a sonar, esta vez desde la litera, no desde la radio. Ya eres parte de la ruta. Yo no sabía si estaba perdiendo la razón o si realmente había cruzado a otro lado. Pero hice lo único que podía, seguir manejando, porque si me detenía, sabía que terminaría como los otros, como esas figuras inmóviles, atrapadas en su propio camión, con la mirada clavada en la eternidad. Desde entonces no tengo idea de cuántas veces he hecho el mismo recorrido. Siempre comienza igual, siempre a la misma hora. A veces me cruzo con otros como yo, que van callados, los ojos apagados, las manos firmes en el volante. Y lo más extraño de todo es que a veces veo un camión pasar a lo lejos, y sé que es el mío, yo mismo, en otra vuelta del ciclo. Así que si alguna vez en medio de la noche te toca cruzar una sierra donde no hay señal, y ves a un trailero con mirada vacía, con una gorra que dice Ernesto Moya, no toques el claxon, no le hagas luces, solo sigue tu camino. Y reza para no ver ese letrero que da la bienvenida al ciclo, porque una vez que entras, ya no hay marcha atrás.